Bueno, mis amados hermanos, continuamos con esta serie de enseñanzas hermosas que nos están dando las claves para el crecimiento espiritual y para el crecimiento numérico dentro de nuestras congregaciones. Mil gracias le doy al Señor por esta oportunidad. No es fácil, pero lo hacemos con mucho gusto sabiendo que podemos edificar a la gente. Hoy quisiera hablar de un tema muy importante que se llama casas bendecidas. Bueno, siempre tirando hacia la bendición de los grupos que se llevan a cabo en casa. De eso vamos a hablar, de las casas bendecidas. Usted sabe que cuando el Evangelio llega a una casa, Dios bendice aquella casa. No estoy diciendo cuando el Evangelio llega a una ciudad o a una iglesia, pero individualmente Dios quiere llegar a nuestros hogares, a nuestras casas. Y tenemos una cita por allí en San Marcos 1, 29 al 34, dice la palabra del Señor. Al salir de la sinagoga, vinieron a la casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces el Señor se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Ahora dice en el verso 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba que hablaran a los demonios porque le conocían. Bueno, todo esto sucedió en una casa. Sabemos que esta historia sucedió en la casa del apóstol Pedro, la casa de Pedro, y dice la Biblia que el Señor sanó a la suegra de Pedro, pero luego también dice que al atardecer se dieron cuenta y trajeron a todos los enfermos, a todos los necesitados, los endemoniados, los atados, y los trajeron ahí a la casa de Pedro. Y dice la palabra del Señor que con la palabra el Señor echó fuera demonios, sacó enfermedades, y las enfermedades huían. Pero bueno, quiero enfatizar ahí que todo fue en una casa, la casa de Pedro. Y una de las tantas cosas que nuestro Señor Jesucristo hizo durante este ministerio que Él tuvo en la tierra, fue hacer muchos milagros y aceptar invitaciones a diferentes casas, a diferentes lugares. El enemigo pues va a tratar de que nosotros, ¿verdad?, evitemos que Jesús entre a la casa, porque Jesús quiere entrar a tu casa. Y siempre cuando el Señor fue invitado a cualquier casa, algo sucedía en aquellas casas, ¿verdad? Y eso fue escrito ahí para nosotros, ¿verdad? Que nosotros podemos hacer exactamente lo mismo, porque, bueno, pues las casas fueron centros de instrucción y lugares de salvación. En aquel entonces esto era, ¿verdad?, cómo se movía en el Evangelio a través de las casas. Y usted debe de entender que cuando Jesucristo llega a una casa, llega a un hogar, bueno, toda la casa cambia, las circunstancias cambian, las finanzas cambian, los matrimonios cambian, los hijos cambian, y cuando Jesús entra a un hogar, todo lo cambia. Nunca deja un hogar igual. Eso porque yo lo he visto tantas veces, lo he visto también en mi casa. Cuando Jesús llega a una casa, siempre llega a transformar aquel lugar. Muchos de los líderes no queremos admitir que la iglesia primitiva nació en las casas y se reunía en casas. Pero quiero en este estudio darle un poquito de información acerca del Evangelio en las casas para que pues saquemos a la gente de las cuatro paredes que tenemos en la iglesia y llevarlos a que tengan esa experiencia en los hogares. No tenga temor de poder ceder el control sobre su congregación a los líderes, porque de todas maneras, ¿verdad?, es muy bonito cuando hacemos algo así. Usted sigue teniendo control de la gente, pero ya un control más enfocado. Y es un control hacia el liderazgo de la iglesia. Ya las partes secundarias las toma el control el líder de célula, porque en un líder de célula, pues ellos tienen control pequeño de 6, de 7 personas, de 8, de 10 personas, y así sucesivamente se va distribuyendo la carga
a los diferentes personas que están trabajando, pero usted lleva la carga más grande y es la carga de ir motivando al liderazgo, la carga de irlos adiestrando, de irlos instruyendo, de irlos capacitando, porque si no podemos capacitar a nuestros líderes si siempre estamos con toda la congregación. Entonces yo creo que hay momentos donde Jesucristo, pues Él predicaba a las multitudes y lo debemos hacer, como los domingos que le predicamos a toda la iglesia, pero Él tomaba también a sus 12 apóstoles aparte y los enseñaba, los instruía, los empoderaba. Entonces nosotros también debemos de hacer eso. Si queremos pues crecer, si queremos avanzar en cuanto al reino de Dios, necesitamos, bueno, predicar los domingos, pero tomar también el liderazgo aparte, instruirlos, aconsejarles y darles pues instrucción de lo que deben de hacer y de las cosas que no deben de hacer. Por ejemplo, vemos en la palabra del Señor este ministerio en las casas por toda la palabra del Señor. Por ejemplo, ahí en 1 Corintios 6:19 nos dice: las iglesias del Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Aquí tenemos que dice: las iglesias del Asia los saludan, pero Priscila y Aquila también tenían su iglesia en su casa. Esto significa los grupos pequeños, porque acordemos que la iglesia no es el edificio. La iglesia es donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está, esa es su iglesia. En Colosenses capítulo 4, versículo 15, dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y la iglesia que está en su casa. Por eso es de que el ministerio de los grupos en casa pues es un ministerio 100% bíblico. Me voy a seguir leyendo algunas escrituras para que usted se dé cuenta que no nos hemos salido realmente del verdadero camino que Dios nos ha trazado. En Filemón capítulo 1 versículo 2 dice: a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. O sea, ¿por qué el Señor a través del Espíritu Santo le iba instruyendo a los apóstoles, a Pablo, acerca de escribir todas estas cosas? Podía haber dicho, bueno, salúdame a Arquipo, salúdame a Julano, a Mengano, pero luego dice: y a la iglesia que está en su casa, para que nosotros nos demos cuenta que las iglesias se reunían en las casas. Ahora, ¿cuáles eran los objetivos de estar reunidos en casa o de estas reuniones en casa? Bueno, uno de los objetivos lo encontramos en Hechos capítulo 5, versículo 42. Dice: todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Aquí tenemos que todos los días en el templo y por las casas, no solamente estaban en el templo, ellos compartían en las casas la palabra de Dios, porque si nosotros solamente estamos en el templo y no compartimos en las casas, creo que estamos faltos de algo muy importante, esa comunión, esa coinonía, confraternidad en las casas. En Hechos capítulo 2, verso 42 dice la Biblia: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así fue todo, siempre fue en las casas. ¿Para qué se reunían en las casas? Para poder enseñarles la doctrina, para poder tener comunión unos con otros, para poder permitir comer unos con otros, el pan unos con otros, lo compartían sus oraciones. Y así debe de ser, enseñar, ¿verdad?, a Jesucristo en las casas. Así que, mis amados hermanos, yo creo que nosotros estamos perdiendo una parte muy importante cuando nosotros solamente estamos predicando, un solo pastor, 1 o 2 en el púlpito de la iglesia, pero realmente el mejor púlpito son las casas, porque dice en Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, todos los días, dice, partiendo el pan en el templo, compartiendo en el templo, perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y luego lo que me gusta es lo que dice el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y luego dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabe por qué? Porque tenían el sistema correcto, el sistema para retener, el sistema para
poder mostrar ese amor, ese compañerismo, esa confraternidad. Por eso es que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y si usted quiere que Dios le añada a su iglesia cada día los que han de ser salvos, haga exactamente lo mismo, hagamos lo mismo, ¿verdad? Compartir la palabra del Señor en la iglesia, pero también partir el pan en las casas, todos juntos, hermanos, porque así lo demanda la palabra del Señor. Después del día de Pentecostés, por ejemplo, en un solo día, dice la palabra del Señor, que se convirtieron 3,000 personas. Ahora, ¿dónde los atendieron? ¿Dónde los instruyeron? En las casas. ¿Por qué? Porque de estos 3,000 no se les perdió ni uno. Mire, muchas de las veces ahora nosotros bautizamos 20 y a los 6 meses ya están 10, ya están 5. ¿Por qué no pudimos retener ni siquiera 20 personas en una congregación? ¿Y por qué los apóstoles pudieron retener 3,000 personas en una congregación? Digo 3,000 porque si usted va al capítulo 5, ya usted va a encontrar 5,000, al capítulo 6 ya como 7,000. Entonces, hermanos, todos eran retenidos, pero ¿cómo eran retenidos? Bueno, en las casas. Ahí ellos se hacían amigos, allí ellos disipaban sus dudas, allí ellos oraban unos por otros. Ahí ellos encontraban una familia y por eso, en lugar de ir menguando la iglesia, iba creciendo, se iba multiplicando, porque ahí en las reuniones en casa fueron ellos sostenidos. En las casas, pues ellos fueron también atendidos. En las casas ellos crecieron. En las casas fueron edificados y en las casas permanecieron juntos. Gloria a Dios. Así todo lo hacían en las casas. Así que, hermanos, vamos a tener que empezar a hacer algo para poder desmantelar pues esto que hemos aprendido nosotros, que muchas de las veces no es culpa del pastor, es que así lo aprendió de sus padres espirituales y estamos estancados, estamos patinando en el mismo lugar sin avanzar. Pero mire, Dios visitó siempre las casas con un propósito y Él tiene objetivo en cada familia. Este fue el caso, por ejemplo, de algunas casas que vamos a estudiar el día de hoy y quiero que ponga mucha atención. Por ejemplo, en Lucas capítulo 10, versos 5 y 6 y luego el verso 9, dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo los envió y les dijo: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea en esta casa. Y luego dice: y sanad a los enfermos que en ella haya y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mire qué bonito, el Señor Jesucristo los mandó, los envió y dijo: vayan a las casas y ustedes oren por los enfermos, sanen los enfermos. Ustedes son mis representantes aquí en la tierra. Así que el Señor Jesucristo se fue, pero nos dejó a nosotros, nos dejó la tarea, nos dejó la autoridad, nos dejó la palabra, nos dejó los dones de sanidad para que nosotros podamos ir a las casas y orar por los enfermos. ¿A cuántos Dios ha bendecido, por ejemplo, en las casas? Bueno, yo creo que yo ya tengo unos 20 años trabajando con los grupos y tengo pues tantos recuerdos bonitos de las casas, como nuestra iglesia pues no ha crecido lo que nosotros quisiéramos crecer a miles, ¿verdad? Pero bueno, todavía no llegamos a ese nivel, pero vamos a llegar a ese nivel. Pero en las casas, ¿verdad? Uno escucha testimonios poderosos. Ahí en las casas Dios sana, Dios libera, en las casas Dios salva las almas. Yo recuerdo, por ejemplo, que mi esposa pues fue sanada del cáncer en una célula. ¿Por qué? Porque pues ahí en la casa yo tenía mi grupo de amistad y mi esposa estaba pasando por un cáncer y pues quise parar el grupo, pero ella misma me dijo: no puedes parar el grupo porque mientras no estoy yo escuchando algo de Dios, pues estoy solamente pensando en mi enfermedad, pensando en ese cáncer, y cuando vienen los hermanos, cantan aquí y compartimos el mensaje, hasta se me olvidan los dolores, se me olvida esta oscuridad que estoy pasando. Entonces, pues yo seguí predicando en la casa y ella escuchaba ahí, ya se le había caído todo el pelo, estaba en un cáncer terminal, pero una mañana ella se despertó y me dijo: el Señor me acaba de sanar. Y bueno, no fue de parte de ella un pensamiento, porque después que fuimos al médico,
el médico dijo, no sé qué ha pasado, pero el cáncer está parado, el cáncer no está avanzando, el cáncer en lugar de avanzar se va haciendo más pequeño, se va marchitando. Y bueno, el Señor terminó de sanarla completamente ahí en mi casa. En mi casa, por ejemplo, mis hijos tuvieron un tiempo que estaban en drogas, que estaban pues en ese tiempo de la loquera de la juventud, y yo creo que todo padre cristiano ojalá y no lo esté pasando, pero si lo está pasando, déjeme decirle que yo seguí con mi grupo en mi casa, y mi hijo, uno de ellos andaba en drogas, el otro también andaba en drogas, y pues yo me sentía como una persona que no calificaba para tener una reunión en casa. Es más, no calificaba ni como pastor por lo que estaba pasando. Sin embargo, yo seguí creyendo en la palabra del Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y bueno, un día mi hijo Josué, el Señor lo liberó allí en el cuarto donde dormía, porque nosotros siempre hacíamos oración por mis hijos, hacíamos oraciones en la casa, orábamos por todos nuestros hijos, orábamos por la liberación de ellos. Y bueno, él fue sanado de drogadicción, de alcoholismo. Después mi hijo Mario también fue sanado ahí, y tenemos muchos testimonios, ¿verdad? De cómo, por ejemplo, nuestro hermano Martín Márquez, ¿verdad? También él ahorita es un líder de área y está dirigiendo a mucha gente, a 400, 500 almas, pero él fue también salvo en una casa, porque ahí llegaba el hermano Mariano y su esposa. Yo iba a dar esa célula en la casa y él se escondía, él no quería oír nada de Dios, pero siempre la palabra de Dios estaba ahí, la oración estaba ahí, la comunión del Espíritu estaba en esa casa, hasta que un día decidió ir a la iglesia, y ese día que él fue a la iglesia le entregó su corazón al Señor Jesucristo. La pregunta que debería haber sido si los hermanos Torres no hubieran de haber llevado ese grupo pequeño a la casa, mi hermano Martín no estuviera sirviéndole al Señor, ni sus hijos, ni su esposa, no sé qué sería de su vida. Pero en las casas suceden muchos milagros, como sucedió el milagro de la suegra de Pedro, ¿verdad? Pedro pues invitó a Jesús a la casa y probablemente le comunicó que tenía a su suegra que estaba enferma. El Señor Jesucristo fue con mucho gusto a la casa de Simón Pedro, y dice la palabra del Señor que la suegra de Pedro estaba enferma de una fiebre terminal, una fiebre pues que la iba a matar, porque dice la Biblia que era una fiebre terminal. Sin embargo, dice la palabra del Señor que cuando Jesús fue invitado, Jesús dijo, yo voy a tu casa, y cuando entró, sanó a la suegra de Pedro. No sucede lo mismo a veces que, hermanos, quizás usted no esté enfermo de fiebre, o no esté enfermo como la suegra de Pedro, pero hay muchas enfermedades mentales, enfermedades espirituales, enfermedades de adicción, enfermedades en el matrimonio. ¿Cuántas enfermedades, verdad, puede surgir? Pero cuando entra el Evangelio a nuestra casa, cosas grandes suceden. Entonces, el poder de Satanás es reprendido, los demonios salen cuando Jesucristo entra a aquella casa. Como dice en Marcos 1:32 al 34, dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y luego dice, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque tenía autoridad, gloria. Pero mire, todo sucedió, volvamos otra vez, valga la redundancia, en las casas, gloria a Cristo Jesús. Por eso es de que el diablo se va a oponer para que tú lleves ese grupo pequeño a la casa, para que no se abran las células en casa. Porque mientras nosotros no abrimos nuestra casa, no hacemos nada, hermanos. Ir y escuchar un mensaje y regresar a la casa sin poder practicar nada, sin ponerse en las manos del Señor, pues uno se hace viejo en aquella iglesia y se enfría, se apaga, porque no está haciendo nada para el reino del Señor. Yo sé que en una iglesia pues hay servidores, pero es un grupo muy limitado de servidores, como mujeres, recepcionistas, músicos, pero ¿qué de todos los demás? ¿Qué de toda esa gente que llega a la iglesia? Si no trabajan en grupos, si no tienen grupos pequeños,
pues esa gente está como gigantes encadenados en aquella iglesia, y por eso es de sumo valor, de suma importancia que nosotros organicemos nuestra iglesia a través de grupos pequeños y los enviemos a cosechar por las casas, por los vecindarios, donde quiera que haya la necesidad. ¿Sabría usted que un gran número de aflicciones, de causas, de enfermedades y todo eso es porque el diablo está metido en las casas? Por eso es que la casa debe abrirse. A veces en las casas hay alcoholismo, hay prostitución, hay pornografía, hay pleitos, hermano. En esa casa está el diablo metido, está el demonio, hermanos. Y por eso es que necesitamos llevar la presencia de Dios a nuestra casa. Mire, por ejemplo, aquella mujer sulamita en Segunda de Reyes 4, si usted lee ese capítulo, nos permite mirar, ¿verdad? Aquella mujer, como dice la palabra del Señor, que el siervo de Dios, que era Eliseo, dice la Biblia, que pasaba y ella le daba posada, porque él siempre iba a un lugar a predicar, y aquella mujer sulamita, dice la palabra del Señor, que le daba posada a él. Pero un día aquella mujer le dijo a su esposo: ¿por qué no le hacemos un aposento para que el siervo de Dios tenga un lugar para que descanse, para que estudie, y cada vez que pase por aquí, pues que él se sienta confiado y que llegue a nuestra casa? Y entonces su esposo le pareció bien, hicieron un aposento para Eliseo. Y cuando Eliseo, ¿verdad?, llegaba con su siervo, pues ellos tenían un lugar de descanso, habían abierto la casa, y dice que Eliseo dijo: esta mujer sí ha esmerado demasiado, esta familia sí ha esmerado demasiado por darnos esta posada, hasta un cuarto nos construyeron. Y le dijo a su siervo: dile cuál es la necesidad que tiene, porque queremos orar por ella, para que Dios, pues todo lo que siembra se cosecha, y ella ha sembrado tantas cosas buenas para nosotros. Y entonces aquella mujer dijo: no, yo estoy bien, yo no tengo necesidad de nada. Parece que era una familia muy acomodada, pero el siervo de Eliseo dice que le dijo: no, dice que no tiene necesidad de nada, gracias por tu buena voluntad, pero ¿sabes qué? Yo noto que no tienen hijos, que pues probablemente ella era estéril. Y sí, era estéril. Entonces dice la palabra del Señor que le dijo a la mujer: voy a orar por ti para que Dios te dé un hijo. Hasta ella le dijo al siervo de Dios: no se burle de mí, pues yo no califico para esto. Era una mujer estéril, pero Dios quería bendecir aquella casa, y dice la Biblia que oró por ella, y el próximo año cuando regresaron, pues ya tenía a su hijo en sus brazos. Cómo Dios bendijo a aquella pareja por abrir su casa, ¿verdad? Siempre que se abrió una casa, algo sucede. Por ejemplo, Jairo, dice la palabra del Señor, que tenía a su hija que estaba enferma en su casa, y invitó a Jesús para que fuera a orar por su hija. Y dice la Biblia que al entrar Jesús a aquella casa, la hija fue, levantada de la muerte. O sea, todo lo que sucede en las casas cuando Jesús entra. Ahora ya no tenemos a Jesús físicamente, pero dice la Biblia: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, pues ahí estoy yo. ¿Se acuerda del carcelero de Filipos? Cómo, ¿verdad?, al invitar a los apóstoles a su casa, el carcelero fue alcanzado con toda su familia. Dice, sus hijos, su esposa, todos se bautizaron. Cree en el Señor Jesucristo y se salvará tú y toda tu casa. Y el Señor salvó a toda la casa del carcelero, igual que en la casa de Zaqueo. Dios tiene muy en cuenta cuando estamos dispuestos a abrir nuestra casa, porque Jesús le dijo a Zaqueo, le dijo: Zaqueo, desciende, porque hoy es menester que pose en tu casa. Y dice la palabra del Señor que aquel hombre inmediatamente, corriendo, ¿verdad?, fue y abrió su casa para que Jesús fuera a comer con ellos. Y cuando Jesús entró en aquella casa, Jesús lo primero que dijo al poner sus pies en aquella casa: hoy ha llegado salvación a esta casa. ¿Qué tal, hermanos, si Zaqueo no le hubiera haber invitado a la casa? ¿Qué tal si realmente Cornelio no hubiera haber invitado a la casa a Pedro? ¿Qué tal si el centurión no hubiera haber invitado a casa al apóstol? Yo creo que se había quedado con esas enfermedades. Pero cuando alguien invita a la casa a Jesús, entonces Dios bendice aquella casa como bendijo la barca de Pedro. Usted se acuerda cuando dice la palabra del Señor que Pedro fue a pescar y no pescó nada en toda la noche. Pedro todavía no tenía un encuentro personal con el Señor, pero Dios andaba buscando un lugar donde predicar la palabra del Señor. Y dice la palabra del Señor que cuando
el Señor miró a Pedro que estaba lavando las redes. Entonces le pidió a Pedro que le prestara su barca para predicar la palabra de Dios, lo cual el apóstol Pedro inmediatamente, dice la palabra del Señor, que le prestó su barca. Y cuando el Señor Jesucristo está predicando en la barca, pues mucha gente está escuchando, está recibiendo el mensaje de vida. Terminada toda esta prédica que el Señor hizo desde la barca de Pedro, el Señor dijo: voy a bendecir esta barca, voy a bendecir este lugar, voy a bendecir a Pedro porque él fue muy generoso y gentil al prestarme su barca. Y dice la palabra del Señor que le dijo Jesús a Pedro: Pedro, boga mar adentro y tira la red a tu mano derecha. Pero Pedro, como un experto pescador, él dijo: Señor, no, porque toda la noche estuve tirando la red ahí y no hay ningún pez, pero pues si tú me lo dices en tu palabra, yo tiro la red. Y dice la Biblia que recorrió la barca mar adentro y a la mano derecha, cuando le dijo: tira ahí la red, dice que cuando quiso levantar la red no podía a causa de tanta pesca, y por eso él ahí cayó de rodillas y le dijo: Señor, apártate de mí que soy un pecador. Mire cómo Dios bendice las casas, cómo Dios bendice los hogares cuando alguien le hace un rinconcito para Jesús. Por ejemplo, ya para terminar, tenemos la casa de Obed-Edom, ¿se acuerda, verdad? Obed fue bendecido grandemente porque también él recibió el arca de Dios en su casa. En 2 de Samuel capítulo 6, ahí del versículo 10 al 12 dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, pero dice, la hizo llevar a la casa de Obed-Edom. Bueno, quizás David no se sentía digno, o no sé por qué no se llevó el arca de Dios, pero Obed-Edom dijo: yo me llevo el arca de Dios a la casa. Y estuvo el arca de Dios en la casa de Obed-Edom, dice la Biblia que estuvo por 3 meses. Y luego dice: y bendijo Jehová a Obed-Edom y a todo lo que estaba en su casa. Luego después fue dado aviso a David, diciéndole: Jehová ha bendecido la casa de Obed y todo lo que tiene en su casa a causa del arca que fue llevada ahí. Y entonces David inmediatamente mandó pedir el arca para llevarla, ¿verdad?, a Israel. Gloria a Dios. Dijo: bueno, si Dios bendijo a una casa, puede bendecir a toda nuestra ciudad. Así que así como Obed-Edom fue bendecido por llevar el arca de Dios a su casa, también Dios puede bendecir su casa, como bendijo también la casa de Cornelio y toda su familia. Al abrir su casa, el Espíritu de Dios salvó a Cornelio, a todos los que estaban en su casa. Y así es Jesús, hermanos. Por eso es que tenemos oposición, mucha oposición para abrir nuestra casa, pero gracias a Dios que la palabra del Señor nos da luz, nos da dirección, nos da una puerta, ¿verdad? Si quieres que tu familia se salve, si quieres que tus hijos se salven, si quieres que tu casa sea libre de toda opresión satánica, de todo pecado que hay en tu casa, déjame decirte, necesitas hacer lo que estos hombres también hicieron. ¿Qué hicieron? Abrieron su casa para el Señor y Dios bendijo su casa en todas las maneras, toda forma de bendición en la casa. Entonces, si Dios pudo bendecir a Obed-Edom, si Dios pudo bendecir en cada casa que se abrió en el tiempo de Jesús, Él nos está diciendo exactamente lo mismo. Quiero bendecir tu casa, así como bendije la casa de Pedro, así como bendije la casa de Obed-Edom, también yo deseo también bendecir tu casa en esta hora. ¿Por qué no le abrimos la casa al Señor? ¿Por qué no abrimos la casa para que el siervo del Señor venga y nos predique, para que el líder venga, para que ese grupo de amistad venga y compartamos un alimento y oremos todos juntos? ¿Estaría usted dispuesto a abrir su casa para el Señor? Bueno, si usted está dispuesto a abrir su casa para el Señor como lo hizo Zaqueo, el Señor va a decir lo mismo. Al entrar a tu casa va a decir: hoy ha llegado salvación a esta casa. Entonces, mis amados hermanos, hagamos un compromiso delante de Dios de abrir nuestra casa. Yo no sé quién sea quien me esté escuchando, pastor, ya sea líder, ya sea una persona nueva que esté escuchando, abra su casa para el Señor. Pastor, ponga este mensaje en su congregación y que todos miren la bendición de Dios cuando le abrimos la casa al Señor. Gracias a Dios nuestra iglesia ha ido creciendo a cientos. ¿Por qué? Porque casi toda la gente que llega a nuestra iglesia
llega de las casas. Este domingo pasado me encontré una pareja de la mano, bien contentos, y yo sabía que eran nuevos, y les dije, ¿cuánto tiempo tienen llegando a nuestra iglesia? Y ellos me dijeron, pastor, tenemos 3 semanas, somos felices. Y dice, ¿y sabe qué? Le dimos nuestro corazón al Señor Jesucristo en la célula, y de la célula ya nos venimos aquí, y así que estamos aprendiendo la palabra del Señor. Y así, todos los domingos, su iglesia puede ser visitada por mucha gente. ¿Por qué? Porque yo, como les he dicho ya varias veces, ¿verdad? Cada hogar que se abre es una puerta de entrada al reino de los cielos, hermanos. Así que abren las puertas, y que no sea solamente una sola puerta el domingo o el miércoles donde llegue la gente a su iglesia, sino que se abran 10, 15, 20, 100 puertas, y a través de eso jalar la red entre todo el liderazgo, y esa red va a venir saturada de peces, de almas. Gloria a Cristo Jesús. El Señor dijo, os haré pescadores de hombres. Así como el apóstol Pedro, dice la Biblia, que jaló la red y venía llena de peces, dijo, ya no serás pescador de peces, ahora te haré pescador de hombres. Gloria a Cristo Jesús. Así que, mis amados hermanos, las casas son bendecidas, y quiero que usted tome en cuenta esto y que abra su casa. Pastor, deje cualquier temor, deje cualquier duda, o si tiene alguna duda, llámeme o mándeme un texto, le puedo explicar mejor, para que usted abra, ¿verdad?, su iglesia, y que su iglesia sea una iglesia en casas, una iglesia, una mega iglesia que va a crecer. ¿Por qué? Porque las casas son los lugares donde Dios está salvando las almas. Y por eso estoy subiendo cada semana un video para instruirle más. Quizás un día pues ya no esté yo en este mundo, pero ahí se va a quedar todo lo que nosotros estamos haciendo para hacer crecer sus iglesias. Dios los bendiga, Dios los guarde. Siempre estoy orando por todos ustedes, por todos aquellos que están detrás de este ministerio aprendiendo, y bueno, gracias a Dios. Acuérdese que estamos aquí para servir, y mi deseo es que así como yo he sido bendecido, Dios lo bendiga, lo colme de favores y de misericordia, y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre su vida. Nos vemos la próxima semana, esté al pendiente ahí, que el Señor le bendiga. Ruego que ore por mí y yo oraré por todos ustedes. Dios los bendiga y hasta la próxima.